Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias a todos los senadores por el interés y por los temas y un poco pues, por el diálogo que para nosotros, como señalé, es clave para identificar los retos y el pulso que ustedes identifican hacia adelante. Trataré de atender todas las preguntas en el orden más o menos como se fue realizando. Empezaría con los comentarios y los puntos del senador Juan Manuel Fossil. La primera de las partes tenía que ver cómo atraer inversión privada, cuál es el papel de la política fiscal, inclusive también el rol de los estados para hacer frente a este entorno complejo y cómo impulsar a la actividad económica. Destacaría que en esta situación de emergencia, en su dimensión económica, y está claramente la dimensión de salud, en la dimensión económica, parte importante es tratar de evitar la pérdida de empleo y la pérdida de entidades productivas, es decir, el cierre de negocios y empresas. Y en ese sentido, puede haber una gama muy amplia de políticas públicas que puedan, pues realmente hay todo un concierto de posibles políticas públicas que pueden enfocarse en esa dirección. Algunas de las que tocan al Banco Central son las que hemos tratado de impulsar y muy atento a identificar nuevos caminos y nuevas vías para hacer eso con mayor vigor o con mayor potencia. La otra tiene que ver con qué recomendación dar a familias y empresas que están perdiendo empleo o que están enfrentando una situación muy compleja de incertidumbre y cómo poder enfrentar esta situación. Creo que es muy importante por el lado de las empresas que pueda haber acceso a financiamiento, el acceso a financiamiento para aquellas empresas que ya son acreditadas de la banca. Pues la verdad es que los propios bancos deberían identificar que más financiamiento a un acreditado que ya tienen en su balance, pues eso implica mejorar la probabilidad de pago y de repago de dichos acreditados. Así que quienes ya están en el balance de los bancos deberían de tener acceso mucho más ágil. Uno sí podría identificar que un nuevo acreditado que no tiene financiamiento pueda ser más complejo y a lo mejor necesite algún mecanismo más cómo pueden ser el rol de las garantías y algunos otros que a nivel internacional se han estado utilizando. Y en cuanto a si es también para la parte de las familias, ¿qué recomendación? Pues yo creo que también ahí es tratar de identificar y aquellos que desgraciadamente hayan perdido el empleo, pues tratar de buscar un mecanismo de coordinación para que pues no hubiera esta distancia entre los que fueron empleados hace tan solo unas cuantas semanas y que en el momento en el que esto se pueda revertir, pues que a lo mejor puedan recontratarse en las propias empresas en las que ya estaban cuando esto pueda pues realmente mejorar. Es decir, tratar de establecer un vínculo pues mayor al que usualmente se tiene a la empresa, el previo empleador y al empleado desvinculado del empleo por esta situación de la emergencia. Y ahí también puede haber un conjunto de medidas que se pudieran adoptar. En cuanto a si se requiere endeudamiento o no endeudamiento y cuál es un poco yo creo que es muy importante identificar que en una circunstancia como la que enfrentamos, el endeudamiento per se no es ni malo ni bueno, depende mucho del destino y de los programas en los cuales se utilicen y de los riesgos a los cuales estén asociados. Yo creo que en esto también es importante y sobre todo haciendo acopio de episodios pasados donde en circunstancias difíciles a lo mejor puede haber algunos apoyos que puedan ser para algunos sectores o agentes claramente pues en situación difícil pero identificados y que sea realmente pues con una incidencia sobre todo con los contribuyentes. Se pueden encontrar fórmulas que vinculen de mejor manera a quien puede recibir parte de los apoyos, pues para que también contribuya a una potencial fuente de repago en un escenario mejor. Y ahí creo que eso puede también hacer el alinear de mejor manera a quienes pueden ser objeto de algunos de estos apoyos y que también puedan tener pues alguna manera de corresponder más adelante cuando la emergencia sea superada, pues yo creo que también en ese sentido puede darle más sintonía a algunos de esos elementos.
Creo que con estos son los principales puntos del senador Fossil. Pasaría a los comentarios de la senadora Sacil de León, donde cuáles son los instrumentos que tenemos para contener a la inflación en un entorno como en el que estamos. Pues claramente es de grandes retos. Hay algunos sectores en los que se puede ver afectada la producción, inclusive el suministro de algunos bienes, y eso puede dar lugar a que el abasto no sea el idóneo, y esto pudiera dar lugares a presiones en los precios. En ese tipo de coyunturas es difícil lo que puede hacer la política monetaria. Esperamos que esa sea la excepción y no sea la generalidad, pero yo diría que los instrumentos convencionales de política monetaria son plenos y son claros. Los hemos venido utilizando para regresar a la inflación después de años muy complejos alrededor de la meta. Y en cuanto a las encuestas, pues estaremos levantando las encuestas que nos corresponde a nosotros como Banco de México de la mejor manera posible. Sabemos que las encuestas de manera presencial tienen un reto sin precedente. Muchas de las que nosotros recabamos son por medios electrónicos y estaremos recabándolas en los mismos términos y condiciones, pero sabemos que muchas encuestas presenciales estarán sufriendo en estos meses. Pasaré después a la tercera intervención de la senadora Giovanna Bañuelos en cuanto a la preocupación por los tres escenarios y que el escenario más adverso pues es inclusive pues más adverso que el escenario central de algunos organismos multilaterales. Pues un poco estaría precisamente eso, que ese es el escenario más adverso que estamos planteando, y sí es peor, por así decirlo, que el escenario central de organismos multilaterales. No es el escenario central del banco. Y precisamente, ¿y qué es lo que determina la gravedad o la severidad, mejor dicho, de cada uno de esos escenarios? Tenemos en el informe un recuadro, en el que precisamente es el recuadro 2 del informe, en el que desglosamos cómo son diferentes supuestos en los cuales se prolonga este distanciamiento social y esta interrupción de la actividad productiva. Sí, y hay varios, inclusive se abre por sectores y el porcentaje de afectación. Y se puede ver que si en junio se empieza a recuperar la normalidad, pues nos estaremos pareciendo mucho más al primero de los escenarios. Si esto se prolonga y es realmente hasta septiembre, cuando empieza a haber una recuperación más plena, es entonces cuando estamos hablando de una afectación más pronunciada. La verdad es que busca hacer una prácticamente relación muy directa entre meses de afectación en la actividad productiva y caída en el Producto Interno Bruto. En la medida en la que la afectación pueda ser menor, nos acercaremos más al escenario de menor afectación, y en la medida en la que estas políticas de distanciamiento y confinamiento perduren o se sostengan, nos estaremos acercando a los más desfavorables. También destacaría en cuanto a la reflexión de qué se puede hacer en este entorno de un daño profundo a la economía, desde el lado de las empresas, los sindicatos, en fin, todos. Destacaría este elemento de coordinación. Debemos de identificar que por primera vez, probablemente en la historia, tenemos una crisis económica, una contracción económica que no nació por problemas en la economía, sino por una restricción de salud para preservar la vida. Y que en ese sentido debemos de tratar de mantener el vínculo entre empresas y el factor trabajo lo más estrecho para que no sea una desconexión a la que tradicionalmente estamos acostumbrados, en las que pues si se cancela una plaza, a lo mejor después se empieza a buscar y a recontratar de cero a ver quién puede cumplir con esos requisitos. Cuando a lo mejor hay una persona que pues a lo mejor se tuvo que separar por unos cuantos meses y después se podría regresar a contratarse a esa misma plaza, a esa misma responsabilidad, cuando ya tanto el trabajador y el empleador pues conocen el desempeño y conocen que sabe un poco lo que se requiere. En ese sentido, mecanismos de coordinación pueden ser útiles, y a lo mejor no están desarrollados porque nunca habíamos enfrentado este tipo de reto. Respecto a qué mecanismos adicionales para recuperar el valor del poder adquisitivo de la moneda nacional, y en particular del peso respecto al dólar. En nuestra moneda hemos enfrentado a veces episodios en los que hay estos ajustes, estos cambios de tipo de cambio real, donde se deprecia el peso.
En la medida en la que esto refleje un entorno donde la exportación se ve compleja y se ve afectada, pues de alguna otra manera busca recuperar ese balance externo. En la medida en la, y ya hemos visto cierto regreso, un regreso considerable. Si podemos seguir transitando de una manera ordenada en esta situación, pues de escalonamiento y de reincorporación ordenada a la actividad productiva, y también nuestros principales socios comerciales, y en particular Estados Unidos, está en un escenario de esa naturaleza, pues probablemente se vaya revirtiendo este choque. Deberíamos de ver que este choque es de naturaleza transitoria, o debería de serlo de manera transitoria. Puede ser más o menos prolongado, y ahí es donde está parte del reto. Pero en la medida en la que sea transitorio, una parte considerable del ajuste de tipo de cambio también debería de serlo transitorio, si es que no queda alguna secuela en alguno de los sectores. ¿Hasta dónde podemos disminuir las tasas de interés? Claramente hemos venido utilizando el espacio que la Junta ha considerado que existe para ir reconciliando este entorno de debilidad económica y de menores presiones inflacionarias y también de flujos financieros. Es difícil hoy en día, y hemos tratado de ser cuidadosos de no anticipar ni acciones futuras ni niveles de tasas futuros, precisamente porque nos puede cambiar el entorno y en lugar de ganar credibilidad al hacerlo, la estaríamos poniendo en riesgo. Tratamos de explicar las razones y el juicio del banco en cada una de nuestras acciones y esperamos que pueda haber ese espacio para seguir un poco ajustando las condiciones, en particular de tasas de interés. En cuanto a la cuarta intervención del senador Raúl Bolaños, coincidimos en la compleja situación que estamos enfrentando. Y en cuanto a la pertinencia de mayor endeudamiento o no, creo que ya hice una reflexión. Es muy importante identificar el destino del endeudamiento y cuál es la fuente de repago. Y a veces en una situación de emergencia es más fácil decir se necesita A, B o C y no necesariamente y cuál va a ser el compromiso de mayores ingresos hacia adelante para precisamente compensar ese uso adicional de recursos en el corto plazo, aunque pueda ser necesario o legítimo utilizarlo. Y en ese sentido, tanto identificar la necesidad de gasto con la fuente futura de ingreso y ligar mejor a los sectores que puedan contribuir en ambos lados, puede ayudar a que esto sea más factible. En cuanto al petróleo, y si nos debe preocupar la caída en los precios del petróleo, yo creo que siempre para una economía donde el petróleo juega un rol tan importante como el nuestro, es una afectación adicional. En la medida que sea transitoria este choque, pudiéramos ver precios del petróleo que se vayan recuperando. En las últimas semanas ya hemos visto cierta recuperación, pero yo creo que sí es un mercado en el que es muy claro que hay una oferta abundante en el mundo. Estados Unidos pasó de ser un importador neto de crudo a ser un exportador neto de crudo, y por el tamaño que tiene, pues es una oferta de petróleo muy significativa. Así que va a ser difícil encontrar precios del petróleo muy elevados, si bien ahorita claramente están afectados por este choque transitorio. Respecto a cómo se ve la actividad económica para el segundo trimestre de este año, pues ese es probablemente el trimestre que pueda tener la afectación más pronunciada, y sabemos que pues esto estará todavía por determinarse próximamente, pero sí puede que sea el trimestre más complicado. Y en cuanto a un mensaje y un poco cuál podría ser una reflexión, yo destacaría que estamos en un entorno marcadamente adverso, que no debemos de perder la vista de que este es un choque que debe ser de manera transitoria. Debemos de identificar cómo mitigar los efectos de este choque a fin de que las secuelas del mismo sean lo menores posible. Pasando a la quinta reflexión, intervención, y muy agradecido por los comentarios del senador Delgado, Dante Delgado, muy generoso. Y en cuanto a cómo debemos de identificar y cómo potenciar muchos de los elementos en la facilidad 7 y 8 que anunció el banco en abril,
este financiamiento, y conviene identificar cuál es el rol de los bancos centrales y cómo se combina con los tesoros o las secretarías de Hacienda o los ministros de Finanzas. Y lo comenté ligeramente en la presentación, pero conviene profundizar. Realmente para que no esté en riesgo la estabilidad y el poder adquisitivo de la moneda, los bancos centrales podemos expandir nuestro balance, como lo han hecho en otras latitudes, pero con activos de bajo riesgo, activos muy seguros y contra colateral. Es por eso que el financiamiento que nosotros otorgamos, pues es fundamentalmente, y como la ley nos lo marca, a través de la banca múltiple o de desarrollo. Y estamos tratando de inducir, y en las circulares que hemos sacado, de que pueda esto también cascadear de manera indirecta a intermediarios financieros no bancarios, que si bien están fuera de nuestro ámbito y de nuestro perímetro legal y de operación, sí pudieran ser beneficiarios indirectos de algunos de estos recursos y de estas facilidades. Eh, es muy claro destacar que en algunos casos, para que estos instrumentos tengan mayor potencia, se pueden combinar con esquemas de garantías. Los esquemas de garantías usualmente, y el caso, por ejemplo, de Estados Unidos es muy claro, donde el financiamiento lo otorga la Reserva Federal y donde muchos de los elementos de garantías están respaldados por estas pues facilidades de absorción de potenciales pérdidas por parte del Tesoro y donde se pueden combinar de una manera ágil y eficaz. Y de hecho hemos estado en coordinación y en plática con la Secretaría de Hacienda y con la Banca de Desarrollo y esperamos que sus programas tradicionales puedan embonar de una manera ágil también en lo que hemos anunciado. Y en cuanto, obviamente siempre la escala es un tema complejo y sentimos que lo que se ha puesto en la mesa es una cantidad amplia. En cuanto al ingreso mínimo vital y cuáles pueden ser algunos de estos elementos y cuál es la opinión que desde el Banco Central nos merece, yo destacaría que hay todo un conjunto de políticas públicas que pueden evaluarse, juzgar su pertinencia, si hay algunas otras políticas públicas que estén alineadas a un objetivo parecido. Realmente estas escapan un poco por su naturaleza a la propia responsabilidad que nosotros tenemos, pero pues obviamente con mucha, seguimos con atención las reflexiones que al respecto se puedan tener. Yo destacaría que, reiteraría que en esta emergencia es muy importante cuidar tanto la parte del empleo para evitar estas afectaciones a los ingresos de las familias, en los casos en los que estos se materializan, pues tener algún tipo de programa y mecanismos, hay algunos implícitos en las leyes del sistema de ahorro para el retiro, etcétera, que pueden dar algo de liquidez y alivio de manera transitoria. Y la otra es tratar de promover que se mantengan las fuentes de empleo, es decir, los negocios y la parte de empresas. Y bueno, pues nosotros estamos atentos a seguir mantener el diálogo y seguir pues manteniendo un poco esta comunicación y ver qué otras alternativas podemos y cómo podemos construir ante esta emergencia. A los comentarios de la senadora Vanessa Rubio y también agradecer sus comentarios y yendo directo a los puntos que se destacaron respecto a los retos en materia interna. Lo comenté en la presentación, aunque de manera rápida, probablemente el elemento más importante de la demanda agregada que ha sufrido más en los últimos años es el de inversión. Yo creo que por dos razones, tanto la inversión privada que ha venido desacelerándose y también el menor espacio que ha habido para la inversión pública, que también es un catalizador para la propia inversión. Y en ese sentido, ese pues es uno de los elementos que sí son claves y comentaba también en la presentación, no hay país que haya tenido un proceso acelerado de desarrollo que no haya transitado a través de un proceso profundo de inversión y en el cual concurra tanto la inversión pública como la inversión privada. En ese sentido, pues creo que hay muchos elementos. Destacaría uno que vale la pena tener en el radar. Si bien desde antes de la aparición de la pandemia ya se perfilaba una cierta distancia, una brecha entre Estados Unidos y China, y eso a la luz de la negociación del TEMEC
ya se advertía una posibilidad para que México encontrara en esa reubicación de producción manufacturera hacia Norteamérica por parte de algunas empresas estadounidenses como una oportunidad importante para México. Creo que la pandemia viene a acelerar esa coyuntura, viene a acelerar esa posibilidad y creo que sí debería de ser una de las estrategias de mediano plazo que pudieran acelerar y que sean un motor de inversión, el realmente buscar esa consolidación de México como el motor manufacturero en América del Norte. Creo que la coyuntura geopolítica y ahora también ya hasta geosanitaria está apuntando en esa dirección y creo que sería una oportunidad muy valiosa que pudiera ayudarnos a cambiar inclusive esta dinámica por el lado de la inversión. Y en cuanto a las consideraciones de una potencial pérdida de calificación, la verdad es que debemos de hacer frente a las recomendaciones que vienen en algunas de estas reflexiones y tratar de tomar las medidas para evitar que el riesgo crediticio nacional se siga viendo afectado. Obviamente esto es más difícil aún en una situación de emergencia, pero con una estrategia de mediano plazo clara para apuntelar las fuentes de vulnerabilidad a las que apuntan estas agencias, pues creo que podría ayudar a reforzar el acceso a los mercados financieros en términos adecuados para todos los agentes económicos, no solo los que están directamente asociados a esas calificaciones. Eh, Pasando a la séptima de las intervenciones en cuanto a lo que comentaba la senadora Minerva Hernández, pues un poco estaba sobre todo en dos vertientes. La primera es qué cosas adicionales se podrían hacer, ya me refería a algunas, y sobre todo buscar una vocación muy clara para la economía mexicana en esta vinculación norteamericana e identificar también cómo podemos hacer esto de una manera que incluya y que incorpore a más estados en la República. En nuestros básicamente en nuestros reportes de economías regionales se advierte una brecha muy grande entre la región norte, noreste y la región del sur en nuestro país. En la medida en la que podamos identificar una mejor manera para vincular a los motores de crecimiento a un mayor número de estados, creo que también esto podría ser útil. Y ¿cómo se han, la segunda pregunta es cómo se han, cuál ha sido la respuesta y cómo se han venido adoptando algunas de estas medidas que se anunciaron por parte de la banca. Yo diría que por parte de la banca hay interés en todas las medidas. Creo que alguna de las preguntas que me salté, creo que, no, en estas medidas hay básicamente dos bloques, una que atiende a los mercados financieros y la otra que atiende directamente al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Y yo diría que hay entusiasmo por la banca por ambas medidas. Hay algunos que consideran que tienen suficiente liquidez para ellos mismos dar crédito y que no necesariamente requerirían del financiamiento que pudiera dar el Banco Central, pero estoy seguro que habrá otros que sí vean en estas facilidades de liquidez una manera de poder apuntalar de mejor manera tanto a sus acreditados actuales con un financiamiento puente que les ayude a transitar la emergencia, como potenciales nuevos usuarios de crédito. Y pasando a la última, a la intervención del senador Alejandro Armenta, y un poco de cómo expresar estas facilidades y cómo identificar, y me queda claro que a lo mejor el público ha visto, bueno, pues si el Banco de México anuncia que hay 800,000 millones de pesos, ¿cómo se pueden tener acceso a esas facilidades? Aquí creo que es muy claro identificar que hay estos dos grandes bloques y es básicamente la mitad, 400,000 millones de pesos están asociados a el funcionamiento de los mercados y dar liquidez a todo el funcionamiento en el primer eslabón del funcionamiento del sistema financiero, el mercado interbancario, el mercado de valores gubernamentales, el mercado corporativo, y la segunda parte que va hacia la parte de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas. Y esos casi 400,000 millones de pesos que se han estado liberando, algunos de ellos ya lo hicieron y algunos estarán en las siguientes semanas, pues decirle a la gente que se acerque a su institución financiera, a su banco con el que ya tenga alguna relación,
si no tiene una relación con algún banco, que se acerque al de su confianza o al que le pudiera inspirar mayor confianza y solicitar, oye, yo soy un usuario de estos servicios financieros, necesito un financiamiento adicional, sé que hay recursos adicionales, sé que estos vienen, hay diferentes programas, tanto de la banca comercial, de desarrollo, y que el propio Banco de México ha venido apuntalando, y que en ese sentido pudiera haber pues cerrar esta brecha de comunicación es a través de los intermediarios financieros, cómo operan estas ventanillas que hemos anunciado. Es un poco el marco legal que tenemos y creo que es muy importante conservarlo así. Yo creo que el que otorga el crédito es el que debe de conocer a la propia fuente de repago, si bien puede haber mecanismos de liquidez que la apoyen y que la ayuden. Espero no haber dejado ninguno de los planteamientos sin atender. Si fue el caso, es por una omisión y si gustan que profundicen algo más, con mucho gusto estoy a sus órdenes.